Gracias por estar aquí. Yo soy Yesenia Vega y soy representante de la mesa directiva de la SOL. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque les vamos a presentar este proyecto con el que hemos estado trabajando ya hace un ratito. Em, Solo para explicarles un poquito rápidamente cómo va a ser la dinámica, vamos a empezar conmigo diciendo unas cuantas palabras, después pasaremos a la presentación oficial del número que estará a cargo de la doctora Catalina. Después pasaremos al seminario que nos dará el doctor Javier Musso, que es acerca de uno de los capítulos que él escribió para este manual. Finalmente, antes pasaremos a una sección de preguntas y respuestas, donde esperemos que nos hagan muchas preguntas porque varios de los autores están aquí conectados, ¿no? Entonces aprovechenlo. Finalmente les daremos un par de anuncios y ya cerraremos la sesión. Esperamos que la disfruten mucho y que sea bastante pues dinámica, ¿no? Y bueno, para los que no conocen el boletín Eterina, este está editado por la sociedad y publicado por la sociedad. Es totalmente gratuito y lo pueden encontrar en nuestra página web. Se publica 2 veces al año y está publicado en español y en portugués. Hace unos cuantos años ya empezó la idea de generar una nueva versión de este boletín que llamamos Métodos de Colecta, Preservación y Manejo de Odonata. Y básicamente este manual tiene dos motivos principales. Primero, estandarizar algunos de los métodos que utilizamos en el estudio de odonatos en Latinoamérica. Y segundo, generar un documento que fuera accesible para los estudiantes, sobre todo para aquellos estudiantes que están en instituciones donde tal vez no hay una colección de odonata o no hay un especialista, ¿no? Y nada, solamente me gustaría agradecerle mucho a todos los autores que participaron porque es un número de verdad increíble y también a los editores que ayudaron mucho con su elaboración. Y nada, pues los quiero invitar a unirse a la SOL si no son miembros, porque una de las bases para que se siga dando este boletín es nuestra sociedad, ¿no? Y pues para eso necesitamos fondos y los fondos vienen en su mayoría de las membresías. Muchos de estos fondos van dirigidos a los estudiantes para que puedan asistir a congresos y demás, pero también nos gustaría generar un nuevo programa para apoyar con becas a estudiantes para que desarrollen sus proyectos. Entonces, si no son miembros o si no han pagado el 2026, por favor, únanse. Y bueno, ahora sí le doy la palabra a la doctora Catalina, quien nos dará la presentación oficial. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Eh, pues vamos a comenzar entonces con la presentación. En julio del 2018, en Ecuador, surgió la idea de un boletín de la SOL como un espacio para compartir información que pudiera fomentar el interés en el estudio y la conservación de odonatos en Latinoamérica. Hoy, 27 de marzo de 2026, tras 8 años de publicación continua del boletín Eterina, es muy emocionante para nosotras presentar ante ustedes nuestro primer número especial titulado Métodos de colecta, preservación y manejo de odonata. Que sea este el espacio para agradecer a todo el equipo editorial conformado por Emi Medina, Miguel Stan, Cristian Mendoza, Diogo Vilela, José Cuellar y Yesenia Vega, quienes de manera paralela a la revisión de los manuscritos de nuestro número ordinario y en el marco de sus labores cotidianas dedicaron tiempo y esfuerzo a la revisión de las diferentes contribuciones. Gracias a Diogo y a Cristian, cuyo aporte con las traducciones de los manuscritos fue fundamental para ampliar el alcance de esta publicación, y muchas gracias a Yesenia Vega por su tiempo y creatividad para diseñar y diagramar este hermoso número especial. Tanto para estudiantes generales que comienzan el vuelo en la odonatología, como para quienes ya despegamos hace algunos años, es un privilegio tener a la mano consejos de grandes referentes como lo son Javier Musón, Enrique González Soriano, Rodolfo Novelo Gutiérrez, Neusa Amada, Melisa Sánchez, Cornelio Bota, Jenny Limontes, Yusdiel Torres, Cristian Mendoza y Freddy Palacino. Agradecemos a cada uno de ellos, así como a sus coautores,
por las contribuciones que hicieron posible que este número especial sea hoy una realidad. Ay. Este número contiene 9 capítulos en donde los autores nos comparten su experiencia trabajando con libélulas y caballitos del diablo. Ha sido concebido como un manual de referencia que podrá acompañarnos y orientarnos en diferentes etapas de nuestro quehacer científico, desde la planeación de nuestras salidas de campo hasta la preparación de manuscritos para su publicación. En este sentido, incluimos información detallada sobre métodos de colecta y preservación de odonatos en todas las fases de su ciclo de vida. En el capítulo 1, sobre la colecta y preservación de huevos, Neusa Amada y sus coautores presentan información sobre los tipos de oviposición, endofítica o exofítica, así como sobre la diversidad de microhábitats utilizados por los odonatos para la puesta de sus huevos y cuál es la mejor forma de colectar los huevos en cada uno de estos ambientes. Este capítulo está acompañado de fotografías increíbles que pueden observar. Luego pasamos al capítulo 2, en el que Rodolfo Novelo Gutiérrez nos comparte su experiencia en la colecta y preservación de larvas y exuvias. Nos cuenta sobre la incertidumbre que se experimenta en este tipo de colectas y describe de forma detallada las herramientas más comunes para la colecta de larvas en ambientes lóticos, lénticos o fitotelmata. Finalmente, nos brinda algunos consejos sobre la preservación de larvas y exuvias en colecciones biológicas. Luego viene el capítulo 3, donde Cornelio Bota y sus coautores comienzan mencionando el reto más grande que tenemos en el campo al colectar odonatos adultos. Los odonatos vuelan hace más de 300 millones de años y desde entonces han perfeccionado su vuelo, por lo que, en palabras de los autores, son animales sumamente difíciles de atrapar y colectarlos requiere de mucha agilidad y astucia. Sin embargo, ellos nos comparten consejos muy valiosos para considerar en nuestras salidas de campo, dónde buscarlos, cómo ser más efectivo atrapándolos y cómo manipularlos una vez hayan caído en nuestras redes. Pasamos ahora al capítulo 4 sobre la preservación de muestras de odonata para estudios genéticos y genómicos, escrito por Melissa Sánchez y Nicole Rueda. En este capítulo, las autoras resaltan la importancia de conocer la diversidad genética como un componente fundamental de la biodiversidad. Ellas describen de forma minuciosa cómo debemos preservar las muestras colectadas en campo para la posterior extracción de ADN y ARN, que puede ser útil en estudios genéticos, genómicos y transcriptómicos. En el capítulo 5 llegamos ahora a las colecciones científicas. En este capítulo, Javier Musón, María de las Mercedes Navarro y Alejandro del Palacio comparten con nosotros su experiencia para la conservación de odonatos en colecciones biológicas de una forma adecuada. En este caso, los autores resaltan la responsabilidad de quienes están a cargo de las colecciones científicas para que los individuos colectados duren el mayor tiempo posible y en el mejor estado posible. Esto como principio ético básico que debemos respetar y hacer respetar en nuestra práctica profesional. Hoy tenemos la fortuna de contar con el seminario de Javier Musón sobre este tema. En el capítulo 6, Andrea Diogo, Freddy Palacino y Cristina Gallego nos hablan sobre las plagas más comunes en colecciones de odonata, como lo son hongos, zocópteros y derméstidos, y nos brindan algunos consejos para combatir estas plagas y mantener la integridad de los ejemplares adultos. Llegamos ahora al capítulo 7, en el que Cristian Mendoza y Jair da Costa nos presentan una guía supremamente minuciosa para la preparación de imágenes de odonata para publicaciones científicas. Ellos nos comparten una lista de materiales y procedimientos más comúnmente, de los materiales y los procedimientos más comúnmente utilizados para el acondicionamiento del material biológico antes de la obtención de las imágenes y nos dan consejos para obtener una lámina con la composición lo más cercana posible a lo que queramos ilustrar en publicaciones taxonómicas.
Pasamos ahora, ahí es, ya. Pasamos ahora al capítulo 8, donde Jenny Lee Montes, Yusdiel Torres y Cristian Venegas nos comparten consejos para la fotografía de odonatos en su ambiente natural. Este capítulo también, bueno, todos los capítulos tienen fotografías muy bonitas. Y en este capítulo, los autores resaltan la importancia de la fotografía no solo para las publicaciones científicas, sino también para la difusión y divulgación de la ciencia. Indican que lograr una buena imagen requiere no solo del dominio del equipo, sino también un entendimiento sólido de la historia natural de los organismos a fotografiar. Finalmente, enfatizan las consideraciones éticas esenciales para la práctica de la fotografía de la naturaleza. Y cerramos nuestro número especial con el capítulo 9, en el que Enrique González Soriano y sus coautores nos comparten valiosos consejos derivados de sus años de experiencia en campo para localizar las diferentes familias de odonatos que habitan en el neotrópico. Ellos presentan información detallada sobre los hábitats que ocupan machos y hembras de 22 familias, así como sobre la facilidad de colecta y sobre su abundancia en campo. Cada uno de estos capítulos mantiene el estilo propio de sus autores, buscando que la lectura se sienta como una conversación con cada uno de ellos y ellas, ojalá acompañada de un buen café o un buen mate. Espero que este número especial ocupe un lugar privilegiado en sus bibliotecas. Confío en que a partir del entusiasmo compartido por el estudio de los odonatos, esta publicación contribuya a sostener un diálogo activo y permanente que nos permita profundizar en el conocimiento de estos sorprendentes insectos y de este modo seguir fortaleciendo a la comunidad odonatológica en América Latina. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias. Entonces, ya vieron todo lo que les espera por leer. Es un manual bastante completo. Ahora vamos a pasar con el doctor Javier Musón, que fue nuestro primer presidente de la sociedad, que también es un referente en Latinoamérica para nosotros que estudiamos libélulas y caballitos del diablo. Voy a dejar de compartir para darle la palabra al doctor Javier. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Bueno, fuerte. muchas gracias a todos y a todas por la invitación. La verdad que es un placer enorme poder estar compartiendo eh, estos momentos con ustedes y ver todo el trabajo increíble que hace toda la comisión y todos los que participan de la SOL. Justo está Enrique. Eh, para nosotros fue un sueño hace muchos años que vemos ahora plasmado y hecho realidad, así que estamos muy contentos y muy orgullosos de todo. Voy a intentar compartir. Ustedes me dicen si se ve correctamente. Sí se ve. Sí, Eso. listo. Ujú. Bueno, voy a tratar de ir rápido, no aburrirlos mucho con este tema. Y si hay preguntas o si quieren interrumpirme, me parece genial. Eh, Vamos a intentar hablar un poco de colecciones científicas de odonatos, los métodos de conservación y restauración, qué podemos hacer, qué no deberíamos hacer, y un poquito la historia eh, que que nos cuentan los bichos cuando vamos a distintas colecciones a estudiar. Como comentó recién Catalina y Yesenia, esto es parte de un capítulo que hicimos con María de las Mercedes Navarro y Alejandro del Palacio de Biogea. Fuimos convocados para tratar de aportar algo de nuestra experiencia en estos temas. Y bueno, hicimos lo mejor posible. En primer problema que tuvimos cuando empezamos a escribir sobre esto es que no nos poníamos de acuerdo en el significado de algunos términos que se usan habitualmente, como conservación, curación, preservación, restauración. Entonces hicimos
intentamos hacer las cosas más profesionales y fuimos a una fuente que es el Comité para la Conservación del International Council of Museums, y ahí vimos que como el sentido en que le dan algunos términos, y entonces nosotros en este trabajo usamos eso, nos remitimos a estos términos y específicamente hablamos de conservación para todas las medidas y acciones destinadas a salvaguardar el patrimonio, garantizando la accesibilidad para las generaciones presentes y futuras, esto es muy importante para nosotros, y esto incluye tres prácticas o tres conjuntos de prácticas y medidas. La conservación preventiva, que es lo que hacemos desde que colectamos el ejemplar, la conservación curativa o correctiva, cuando nos encontramos con material en mal estado, y algunas acciones de restauración, cuando el material está muy dañado y necesitamos restituir el valor para nuestros estudios. Entonces, en general hablamos siempre de conservación en este texto. Bien, con los odonatos tenemos algunas particularidades que en conjunto generan una especie de problema que no tienen el resto de los entomólogos eh, con la conservación de sus ejemplares, sus especímenes. El problema yo lo dividí como en cuatro partes, en cuatro componentes principales. Lo principal son las características específicas del plan de organización de los odonatos y la accesibilidad que tienen las estructuras diagnósticas de valor sistemático en cada ejemplar. Después, dada la historia y lo larga de la historia del estudio de los odonatos, tenemos métodos diversos de conservación. En las colecciones encontramos un tratamiento heterogéneo de los especímenes, de acuerdo a posibilidades, al conocimiento, al financiamiento disponible. También nos encontramos con que no existe un protocolo único para la conservación de odonatos. Es muy difícil que todos hagamos lo mismo, no lo hemos hecho nunca y probablemente no lo hagamos. En América Latina tenemos serios problemas de financiamiento, creo que lo sabemos. Y otro problema, otro componente del problema es el objetivo de las colectas que hacemos. En mi caso, la mayoría de mis colectas tienen objetivos sistemáticos, taxonómicos, pero también hay muchas colectas ecológicas con objetivos ecológicos, fisiológicos, moleculares, todo tipo de estudios que implican la colecta de especímenes. Bueno, cada una encargada de estas colectas, al tener objetivos diferentes, quizás las hacen de manera diferente también, y el destino de los especímenes es muy variado. Todo esto conforma un problema para cuando queremos ver qué pasa con los odonatos en las colecciones científicas. Pasamos primero por las características de los odonatos, que tienen que ver con su plan de organización, con su ground plan. Y básicamente lo que tiene que ver con la forma, el tamaño y la coloración. Con respecto a la forma y el tamaño, los odonatos son insectos medianos a grandes, pero los adultos, a diferencia de otros órdenes de insectos, tienen la cutícula poco esclerotizada, las membranas intersegmentales son extensas, es decir, son bastante grandes y son fáciles de que se rompan. La cabeza es móvil porque el cuello es muy flexible, las membranas del cuello. Las patas son delgadas, las alas membranosas, el abdomen largo, grácil, la genitalia y la terminalia son estructuras de los cuales derivamos caracteres diagnósticos que a veces necesitan un tratamiento muy particular. Y las larvas, por el contrario, tienen un alto contenido de agua, el tegumento está poco esclerotizado, y en el caso de las larvas de Zygoptera, las laminillas caudales, el epiprocto y los paraproctos, se pueden separar fácilmente del espécimen. Por el otro lado, la coloración. El patrón de coloración de los odonatos es muy complejo, es muy heterogéneo, sufre cambios ontológicos y sufre cambios post-mortem, que nos complican bastante su estudio. Estos patrones complejos están formados por distintos tipos de colores con distintos orígenes. Tenemos colores estructurales por modificaciones de la cutícula, por el curtido del tegumento. Después hay coloración pigmentaria, hay pigmentos por debajo del tegumento.
colores amarillos, colores rojos. Después tenemos colores que se producen por efecto Tyndall en la cutícula, colores azules, y además le sumamos otro componente más que es la prurinosidad, que es una especie de cera que produce la epidermis y que se va depositando en el tegumento, en distintas partes del tegumento, en distintos grupos, de acuerdo a la edad del espécimen. Todo esto hace que la coloración sea un tema muy complejo de tratar, porque no hay un solo tipo de coloración en los odonatos. Además de la forma, el tamaño y la coloración, tenemos que tener en cuenta, para aquellos que recién empiezan con los odonatos o que trabajan con otros grupos también, es que en los odonatos, salvo excepciones, los adultos no presentan una gran cantidad de pelos, ni de setas, ni de escamas. Afortunadamente no son mariposas. Excepto en las larvas, no hay caracteres relevantes que deriven de la quetotaxia. En las larvas sí vemos las setas del fermentón, que son importantes, de los palpos, pero en los adultos generalmente no es muy importante, salvo algunos grupos muy particulares. Y los caracteres diagnósticos principales derivan de estructuras que son tridimensionales, ¿sí? Y además de ser tridimensionales, son externos. Esto los diferencia a los odonatos bastante de otros grupos de insectos. Esto resulta en que hay pocos caracteres para estudiar con microscopio óptico tradicional, es decir, que nosotros no hacemos muchos preparados microscópicos en porta y cubre, salvo algunas estructuras de las larvas, porque la mayoría de las estructuras son tridimensionales y las estructuras tridimensionales no son aptas para estudiarlas correctamente con el microscopio. Tenemos pocas disecciones, hay pocas estructuras internas que estudiamos, por lo menos en términos sistemáticos, ¿sí? En términos de oferta de caracteres taxonómicos. Normalmente requerimos de un microscopio estereoscópico para el estudio de los odonatos, y eso requiere que la limpieza de las estructuras sea muy importante y que esté muy bien hecha. Y todo esto deriva en los adultos se rompen y se decoloran fácilmente, y eso es lo que deberíamos tratar de evitar o de minimizar. Pasar de un espécimen, un odonato en el campo a las colecciones requieren de ser muy cuidadosos y muy puntillosos en las tareas de conservación preventiva, ¿sí? Es muy importante lo que hacemos desde que colectamos, desde que sacamos de la red a nuestro odonato. Son fáciles de romper y son fáciles de decolorar. Y hay muchos trabajos y hay muchas cosas que están basadas en patrones de coloración. Es importante tener todo esto presente. ¿Por qué? Porque quizás para nuestro estudio, nuestro objetivo no sea importante, o sea importante al principio para la identificación, pero esos ejemplares pueden servir mucho más adelante, dentro de 100 años, dentro de 100, no sabemos dentro de cuánto, para otros estudios, y es nuestra responsabilidad tratar de que sirvan para la mayor cantidad de objetivos el mayor tiempo posible. La gran mayoría de las estructuras con valor diagnóstico, por lo menos de las que tratamos en los primeros 100, 150 años de estudio sistemático de los odonatos, son externas. Por lo tanto, no es necesario perforar los especímenes. Y debemos minimizar la separación de piezas para que no se pierdan, para no perder trazabilidad. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente. Las estructuras de terminalia, que son los cercos, epiprocto, paraprocto, las estructuras de la genitalia, amulis, lígula, vesícula, son externas. No hace falta sacarlas, no hace falta separarlas, no hace falta perforar ni romper los ejemplares. De todas maneras nos vamos a encontrar con inconvenientes muy habituales en la conservación, que tienen que ver con algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, la alteración de los patrones de coloración, la descomposición por hongos, ataques de insectos, dificultades de trazabilidad de las partes de un mismo espécimen, o la extracción defectuosa de ADN y ARN. Después, el bajo presupuesto con el que contamos habitualmente, la falta de especialistas, esto afortunadamente está siendo solucionado por el trabajo de la SOL,
las colecciones antiguas y el uso de protocolos no específicos para odonatos en esas colecciones. Los problemas más comunes tienen que ver con la fragilidad de las piezas, de los especímenes, una vez deshidratados, la descomposición de los pigmentos, es decir, coloración estructural no vamos a tener problema, luminosidad, depende cómo lo hayamos conservado, tampoco vamos a tener problema, pero descomposición de pigmentos sí, y eso es un problema serio. Y después pérdida y o rotura de especímenes, porque para que los especímenes se conserven bien tienen que estar lo más deshidratados posible, y eso por el tema de las características del plan estructural de los odonatos lleva rotura muy habitualmente. Después el ataque de hongos, el ataque de insectos, derméstidos, ocópteros, humedad y la exposición a la luz solar. Todos estos son los problemas más habituales con los que nos encontramos. Todo se soluciona con un poco de obsesividad, un poco de trabajo, un trabajo extra que la mayoría de las veces no es visto ni puede ser mencionado en los informes, y dinero. Pero bueno, si no nos preocupamos un poco por el bienestar de estos ejemplares, podemos tener esta serie de problemas con los que nos encontramos habitualmente cuando vamos a visitar colecciones o tenemos la suerte de visitar o recibir material de otras colecciones o propias nuestras más bien. Y después tenemos la cuestión regional, América Latina, que es también para tener en cuenta y que es justo un tema de importancia para nosotros. En general, salvo excepciones que son muy interesantes y válidas, contamos con bajos presupuestos para la creación y el mantenimiento de las colecciones científicas. Esto es muy importante de considerar. Necesitamos dinero para empezar la colección, pero también necesitamos dinero para mantener la colección durante mucho tiempo. En América Latina no hay una disponibilidad muy importante de contenedores y o armarios adecuados para la conservación de odonatos. Esto es que los protejan de un incendio, que los protejan de la humedad, que los protejan del sol. Había escasa tradición odonatológica. Hoy creo que los odonatos deben ser uno de los grupos mejor estudiados en América Latina. Pero hasta hace unas décadas atrás había pocos especialistas, y esto llevaba en que las colecciones entomológicas principales de cada país no se usara un protocolo específico para odonatos, sino que se utilizaron protocolos generales para insectos medianos a grandes. Por ejemplo, coleópteros, por ejemplo, lepidópteros, himenópteros. Y esto supone, debido a las características particulares y específicas de los odonatos, los problemas que vimos más adelante. Después en América Latina tenemos bastantes países, bastantes instituciones en lugares con climas muy húmedos, y también tenemos problemas de seguridad de edificios, porque no es solamente el dinero para el bajo presupuesto para la colección en sí, sino el bajo presupuesto que tienen los museos en general. Tenemos el caso serio y dramático y muy lamentable de lo que pasó en Río de Janeiro. Me acuerdo hace muchos años, estando en la Smithsonian, trabajando unos meses en la Smithsonian, que los armarios en la Smithsonian eran antibomba y antiincendio. Bueno, entonces era una seguridad absoluta que en América Latina creo que no debe existir, lamentablemente. El problema de las colecciones antiguas, que para los taxónomos o sistemáticos estamos muy agradecidos de que existan y poder consultarlas y poder estudiarlas, pero tienen problemas particulares porque como decía antes, se aplicaron protocolos y metodologías de conservación que son generales para insectos y no específicas para odonatos. Y en una misma colección tenemos ejemplares que fueron conservados, preservados de maneras muy diferentes y que se encuentran en situaciones muy diferentes. En general, en estas colecciones más antiguas, los adultos están pinchados con alfileres en cajas entomológicas. Si tenemos suerte y no hubo gran dedicación,
parece contradictorio, pero es así. Los ejemplares, los especímenes están guardados en triángulos de papel, en camas de algodón o en sobres. Y eso es ideal, lo, lo que debemos tratar de evitar siempre que estén pinchados con alfileres. Porque al estar pinchados en alfileres en cajas entomológicas, es muy habitual que se rompan por golpes, por movimiento de las cajas, y que se empiece a hacer eh, ¿cómo es que se dice? Un rompecabezas de partes y piezas dentro de la caja entomológica, que a veces tenemos la suerte de poder identificar y rearmar como un Frankenstein nuestros ejemplares, pero muchas veces no. Y eso genera gravísimos problemas de trazabilidad. Me refiero a problemas de trazabilidad cuando tenemos una pata, una parte de un abdomen, una cabeza, un resto del ala que no podemos asignar a un individuo y por lo tanto no podemos asignar a una etiqueta o tarjeta. Entonces tenemos muchos ejemplares rotos con partes faltantes, tenemos muchas partes rotas dentro de las cajas, pero que no podemos asignar correctamente a los individuos. En esos casos es dramático porque eh, tenemos que ser muy cuidadosos y muy serios, porque lo que hagamos nosotros al reconstruir un individuo probablemente no sea revisado por nadie más. Entonces quizás nosotros estamos juntando piezas de 2 individuos o de 3 individuos en uno mismo. Y eso la verdad que atenta muchísimo contra los estudios que puedan hacerse sobre esos especies. Las colecciones las podemos encontrar, las colecciones antiguas las podemos encontrar de todas estas maneras y demás todavía en frascos con alcohol, por ejemplo. Lo ideal es en sobres, pero las colecciones que se precian como muy buenas, históricas, como la del Museo de Berlín, Museo de Londres, Museo de Buenos Aires, están en cajas, perdón, organismos que están pinchados. Bueno, todo esto fue bastante terrible. Vamos a ver si podemos reconstruir un poco las buenas prácticas que todos estamos llevando adelante con nuestras colecciones. Y las vamos a dividir en buenas prácticas para larvas y exuvias y para adultos. Muchas de estas cosas van a estar presentes en los otros capítulos, pero como tienen que ver con la conservación preventiva, preferí incluirlas en esta charla hoy. Larvas y exuvias. Personalmente prefiero evitar conservar especímenes secos. Si encuentro exuvias en el campo, prefiero que guardar esas exuvias en alcohol, porque considero que se rompen un poco menos o potencialmente se van a romper menos. Usar alcohol etílico o isopropílico. El isopropílico no es tan bueno como el etílico, supongo, pero es un poco más económico, al 70-80%. Debido a la cantidad de agua que tienen las larvas cuando las colectamos, ese alcohol se va a ir diluyendo, así que es muy conveniente realizar varios cambios de alcohol hasta que ese alcohol lo veamos translúcido, límpido. Para el estudio de larvas necesitamos a veces estudiar laminillas caudales en cigópteros, labios, mandíbulas, y esas partes seguramente las tenemos que diseccionar, separar, bueno, asegurarnos muy bien la trazabilidad de todas estas partes. Y dado que las laminillas caudales de cigóptero son fáciles de que se separen, también es recomendable guardar cada individuo en un recipiente individual. Como las larvas o las exuvias van a estar en recipientes con alcohol, tenemos que tener mucho cuidado, prestar mucha atención en la colección, en el mantenimiento de la colección, con los recipientes, con la estabilidad de los recipientes y de las tapas. Personalmente nosotros en el laboratorio usamos frascos madre, que es lo que está ahí en C, que usamos tubos de ensayo que son bastante económicos, con una tapa permeable de gasa o de algodón. En cada tubito ponemos la larva o las larvas, ponemos las etiquetas correspondientes y ponemos los tubos boca abajo
para controlar un solo nivel de alcohol por frasco. ¿Sí? Eso nos asegura un bajo presupuesto y un control más eficiente de la colección. Pero bueno, las larvas son mucho más fáciles de conservar y de mantener que los adultos. En los adultos hubo varios cambios de protocolo en la conservación a lo largo de los años de estudio de los odonatos. Podemos resumir como en tres etapas principales: el siglo XIX y la primera mitad del siglo pasado, hasta los 60 más o menos del siglo pasado. Se utilizaba, como la mayoría de los otros grupos, un frasco mortífero con cianuro, acetona, alcohol, algún químico que produjera la muerte de los especímenes, y después se los pasaba a alfileres. Lo usual era perforarlos en enterotórax, como está ese ejemplar, y después pasarlos a cajas entomológicas. Como vimos, esta práctica deberíamos tratar de evitarla lo máximo posible, y si trabajamos en una institución donde haya material en este tipo de conservación, quizás tomar el trabajo de a poco de pasarlo al protocolo actual. En los 60 más o menos, 1960 y pico, eh, cambió bastante el protocolo eh, de conservación de odonatos, y se empezó a utilizar acetona pura, y se empezó a inyectar a los individuos uno por uno, una vez colectados, con acetona. Luego se los pasaba frasco de acetona pura durante 24 horas, luego se retiraban de esos frascos o bolsas con acetona pura. Esto generaba dos cosas: la inyección de acetona eliminaba rápidamente las bacterias que pudiera haber en el tracto digestivo, y eso aseguraba mejor la conservación de pigmentos, y el frasco, sumergirlos en acetona pura durante 24 horas, generaba una deshidratación muy rápida. Luego se secaba durante unas horas y se pasaba a envoltorios plásticos con tarjetas de cartulina. No se pincharon más los individuos a partir de esa época. Y estas tarjetas dentro de los envoltorios plásticos con los individuos pasaban a contenedores herméticos de plástico, tuppers. Acá en Argentina le llamamos tupperware, o contenedores de cartón, como ven acá en la foto de la derecha. Si los contenedores son de cartón, son cajas de cartón, deberían estar en ambientes muy secos para que no se vuelvan a hidratar y no los ataque el hongo. Y si están en contenedores herméticos, tratar de que no les dé la luz del sol. La inyección en el campo de acetona pura se hacía con una jeringa descartable para eh, insulina, una aguja más fina, y se perforaba, se inyectaba entre las coxas 1 y 2 o 2 y 3, tratando de no dañar ninguna estructura importante del ejemplar. Se inyectaba un poco de acetona hasta que el abdomen estuviera turgente, y de esa manera se volvía a poner en un sobre de papel pergamino y se volvía a sumergir, y se sumergía en acetona pura por 24 horas. El problema de la acetona es que em, últimamente nos dimos cuenta, este siglo, nos dimos cuenta que traía problemas en la extracción de ADN y ARN, y además que teníamos problemas legales eh, para comprarlo, porque bueno, la acetona es un precursor de la producción de cocaína. eh, Corríamos riesgo de ser encarcelados en el campo por llevar 1 o 2 litros de acetona cada uno de nosotros cada vez que salía de campaña. Más allá del riesgo carcelario al que estábamos sometidos, lo importante es que dificulta bastante o entorpece bastante o genera muchos problemas en la extracción de ADN y ARN para estudios genéticos o genómicos, por lo que se cambió un poco el protocolo, se alteró a inyecciones de alcohol
en vez de acetona, con la misma, con el mismo objetivo de reducir la mayor cantidad de bacterias en el tracto digestivo. Y después la deshidratación, en vez de en acetona pura, en sílica gel. Que también es económico, es de compra muy sencilla. Y hay algunas presentaciones de sílica gel que tienen color, que nos avisan cuando se humedeció, cuando está muy hidratada. Ese es el momento que hay que cambiarla y poner sílica gel deshidratada. La sílica gel se puede reutilizar, se puede deshidratar en horno microondas. Eh, Así que en el campo, como buenas medidas de conservación preventiva, cada ejemplar lo dejamos en un, lo inyectamos con alcohol, lo guardamos en una bolsa Ziploc en sílica gel, lo dejamos varios días hasta que se deshidrate y después hacemos lo mismo que hacíamos antes, lo pasamos a contenedores herméticos de plástico o contenedores de cartón. Algunos consejos. Preservar siempre la información y la trazabilidad de los especímenes y sus partes. Tareas en el campo. Guardar en sobre papel pergamino unas horas para que los especímenes liberen los pellets de tracto digestivo. Inyectar etanol. Acomodar estructuras. Es importante que, por ejemplo, el abdomen esté por fuera de las alas cuando guardamos las alas, que las cabezas estén siempre mirando para el mismo lugar, que las patas estén extendidas. Si tenemos un ratito de tiempo, podemos con alguna minucia eh, extraer o exteriorizar la genitalia, la lígula o la vesícula, depende de su orden que sea. Acomodar estas estructuras antes de deshidratarlo va a ser importante porque nos va a ahorrar muchísimo trabajo después en la colección. Volver a ponerlos en el sobre de papel y guardarlos en un contenedor hermético, una bolsa Ziploc en el campo, un tupper con sílica gel durante varios días. Cuando llegamos al laboratorio, se retira la sílica, los especímenes deben estar ya deshidratados, se trasladan a envoltorios definitivos, que pueden ser diferentes materiales, evaluamos si es necesario un envoltorio interno y nos dedicamos a ser muy precisos y obsesivos con las etiquetas definitivas. Recuerden que estas etiquetas probablemente nadie más las ponga en duda, así que si cometemos un error en este paso, es un error que casi nadie se puede llegar a dar cuenta. Y después pasamos a contenedores herméticos. Estas son las etiquetas y estos son los envoltorios que estamos usando generalmente. Y este es el envoltorio interno que les decía, el que vemos acá a la derecha, que a veces, si podemos usarlo, es bueno porque preserva y asegura mejor la integridad del ejemplar. No siempre está en cigópteros o en bichos muy pequeños o muy gráciles, es realmente aconsejable. Algunos problemas o incompatibilidades que tenemos con todo este último protocolo. Primero, algunos plásticos pueden reaccionar con los productos químicos usados en las colecciones, como por ejemplo poliestireno y naftalina. Los plásticos que usamos no son siempre los mismos, a veces no sabemos qué tipo de plásticos son, pueden contener cloro, si sabemos que contienen cloro, esto puede liberar compuestos extremadamente peligrosos cuando envejece el plástico, por lo que deberíamos evitar. Cualquier cambio que veamos en los plásticos que usamos, en los contenedores, en los envoltorios, cambio de color, brillo, resquebrajamiento de la superficie, tenemos que tratar de reemplazarlos inmediatamente. Lo ideal serían envoltorios de polietileno con cierre Ziploc, pero son bastante onerosos y las colecciones generalmente tienen cientos o miles de ejemplares, por lo tanto no tenemos presupuesto como para que todos los ejemplares en este tipo de envoltorio. Entonces, la elección del material y las dimensiones de los envoltorios, por lo general van a estar en función de las opciones, la oferta del mercado de cada lugar y las posibilidades presupuestarias de cada institución o de cada uno de nosotros. No es fácil mantener uniformidad en todos los países respecto a cómo conservamos a nuestros odonatos.
¿Qué información tiene que ir en las etiquetas? ¿Cuál es la información mínima que tiene que ir en la etiqueta? Obviamente estamos entre profesionales, la información tiene que ser fidedigna, no podemos dudar, no podemos poner algo porque nos parece. Cuanto más inseguro sea, menos aconsejable es incluirlo. Así que en estos casos, menos es más. Menos incertidumbre es más certeza, y más seguridad y mejor colección. ¿Qué tenemos que incluir? Bueno, la identificación taxonómica, hasta donde podamos llegar. Esa identificación taxonómica, el nombre de la especie, el nombre del género, de lo que sea, con el apellido del responsable de la identificación. Y les recomiendo que pongan el año de esa identificación, porque no todos identificamos igual a lo largo del tiempo. Identificaciones hechas por mí, por ejemplo, hechas hace muchos años, quizás no son tan confiables como hechas 10 o 20 años después. Entonces es una información que es importante de contar para el que viene después. El sexo, indicar si colectamos en cópula en tándem. Esos son los únicos dos casos que yo aconsejo guardar juntos en el mismo envoltorio, 2 ejemplares. A veces uno guarda muchos ejemplares en un envoltorio para ahorrar dinero. Está bien, no es aconsejable, salvo que hayan sido colectados en cópula y en tándem. En ese caso siempre hay que mantener la trazabilidad de los 2 ejemplares. La localidad, obvio, lo más detallada posible. Evitar indicaciones temporales, cosas que vayan a desaparecer con el tiempo, como, no sé, a 300 metros del kiosco tal o del lugar tal, cosas que pueden llegar a desaparecer, tratar de evitarlas. Poner información fidedigna. Hoy es muy sencillo contar con las coordenadas geográficas. Hace 30 años no era nada sencillo contar con coordenadas geográficas, por lo tanto las colecciones más antiguas tienen esos problemas de localidad, ¿sí? De precisar, de georreferenciación, precisar exactamente la localidad. Cuanto más viejo es el material, más problemas tenemos. Por ejemplo, una etiqueta que diga Brasil. Fecha de la colecta, muy importante, y el nombre y apellido del o de los colectores. ¿Sí? Si hubo más de un colector, poner todos los colectores, todas las colectoras. ¿Por qué? Porque, bueno, todos tenemos problemas de memoria y a veces es importante consultar al que colectó para preguntar algún detalle o si tiene alguna libreta de campo que pueda tener algún detalle del ambiente o del día o de algo más. Entonces es importante saber todos los que estuvieron involucrados en esa colecta, independientemente del objetivo de la colecta. Otros datos que consideren convenientes y después 2 cuestiones importantes: preservar las etiquetas originales, siempre, y preservar las identificaciones previas, siempre también, las propias y las de otros colegas. No, esa es la historia del estudio de cada ejemplar, y nosotros no somos quienes para eliminar esa historia. Y si los ejemplares van a ser identificados, van a ser seleccionados como material tipo, identificarlos como tal. Siempre preservar todas las etiquetas. Por favor, hagamos esto todos. Siempre preservar todas las etiquetas. Es fundamental, es la historia personal de cada espécimen, ¿sí? Del estudio de cada espécimen. No tiremos etiquetas, no reescribamos, preservemos todo lo que está. Nunca sabemos cuándo va a ser necesaria esa información. Los últimos pasos en la colección. Catalogación. Es muy conveniente dar un número único a cada ejemplar. Esto asegura la trazabilidad de las piezas asignadas a ese número de colección. Exuvias, partes rotas, preparadas microscópicos, muestras de tejido, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se desprenda del ejemplar colectado, tenemos que asignarle el mismo número de ejemplar y tratar de asegurar siempre la trazabilidad de estas partes. Ingresar todos los especímenes en la base de datos. Las bases de datos son bastante homogéneas, son bastante intercambiables entre todos, y actualizar permanentemente esas bases. Pero por favor,
siempre tenemos que hacer un esfuerzo extra para mantener la trazabilidad de las partes de los ejemplares. No importa para qué los hayan colectado, lo importante, una vez que ustedes los estudiaron, es quién viene después para estudiarlos. Estén disponibles y tengan, que sean lo más completos posibles y con la mayor información posible, que no se pierda nada de eso. Y finalmente, acciones de conservación curativa, ¿sí? Que nos encontramos muchos de los que hacemos taxonomía o sistemática cuando vamos a otras colecciones y trabajamos con material colectado por otras personas o conservado por otras personas. Nos vamos a encontrar con especímenes pinchados en cajas entomológicas, especímenes rotos, dañados, y a veces necesitamos preparar ciertas estructuras para poder estudiarlas, como genitalia, terminalia o alas. Bueno, en especímenes rotos, que es muy habitual encontrar, eh, hay varios métodos. Una vez que estemos, insisto, seguros de que cada pieza corresponde a un ejemplar. Por ejemplo, en la foto de la izquierda, donde está en círculo, es una parte la última parte del abdomen de una hembra que está unida con una especie de minucia, ¿sí? Eh, pegado en el resto del abdomen. Eso a veces trae algunos problemas. Antes se usaba bastante como una restauración. Lo que se puede hacer es, si el material está pinchado, sumarle, como si fuera una etiqueta más, una cartulina donde pegamos con un pegamento no definitivo, una cola plástica, las piezas que se salieron, que se desprendieron y que estamos seguros corresponden a ese ejemplar. ¿Sí? Eh, es, Estas son las principales acciones que podemos hacer para restaurar o curar ejemplares en malas condiciones en colecciones antiguas. Eh, Nos encontramos también a veces con ataques de hongos, de otros insectos como derméstidos o zocópteros. Hay un capítulo especial para esto, pero lo menciono. Eh, a veces eh, un pincel con un poco de alcohol nos permite eliminar los hongos o secarlos o volver a darle condiciones de deshidratación óptima, ayuda a que se vaya a preservar mucho mejor el material para adelante. Entonces, ambiente seco y por lo menos en Argentina estamos reemplazando el uso de naftalina, que últimamente nos enteramos hace unos años de que era tóxica, bastante peligrosa, por alcanfor, para en las cajas entomológicas evitar o ahuyentar insectos, plagas. Finalmente, la preparación de estructuras en bichos que están en colecciones científicas están muy deshidratados porque de esa manera los conservamos mejor. A veces tenemos que rehidratarlos para poder acceder al estudio de una lígula, de una vesícula genital, separar los cercos, limpiar la terminalia. Entonces, yo conozco dos métodos básicos. Uno es la cámara húmeda, que es el método básico en entomología, que es un recipiente eh, con una base con acerrín o con algodón, con yeso que se humedece, y una interfase que permite el paso de la humedad, pero que no moja a los individuos, y eso permite que sea un ambiente húmedo donde las eh, membranas intersegmentales y entre los artejos se ablanden y poder darle plasticidad al ejemplar y poder montarlo de manera adecuada, de la manera que nosotros queremos. Si no, la cámara húmeda necesita tiempo, a veces varios días, depende del tamaño del ejemplar. Nosotros usamos etanol, una cápsula de Petri, lo ponemos al espécimen en la cápsula de Petri, lo mojamos un poco con etanol y después le agregamos agua caliente, no agua hirviendo. En el caso de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, el agua de mate es perfecto y esto hace que las membranas se aflojen rápidamente y poder trabajar con el espécimen. Cuando está ablandado lo ponemos en madera balsa y lo vamos estaqueando. Después van a ver que hay uno de los capítulos que se ven varias fotos de esta metodología. Lo vamos estaqueando con alfileres y con minucias y vamos presentando las estructuras que necesitamos para estudiar, sacar estructuras como la lígula de la foseta genital de los machos, o
separar mejor los cercos en la terminalia, y todo esto sin necesidad de perforar el espécimen. Después esto se vuelve a deshidratar con sílica gel. Antes lo hacíamos en acetona, ahora lo hacemos con sílica gel, y lo estudiamos y lo regresamos al envoltorio definitivo deshidratado, nuevamente para evitar ataques de hongos y otros. Así que, como mensaje final, les quiero decir que no importa el objetivo inicial de la colecta que hagamos, todos colectamos y está muy bien que lo hagamos, pero debemos tener en cuenta que los ejemplares que integran una colección científica, que son los que nosotros colectamos, nuestra obligación es que los que colectamos pasen a formar parte de una colección científica, esos ejemplares deben considerarse siempre un patrimonio universal. No son nuestros por un ratito, pero más adelante nosotros no vamos a estar, y es muy importante que estén disponibles para los que siguen o los coetáneos también. Por eso es nuestro deber profesional extremar esfuerzos para conservación. Si no van a poder cuidar el material, no lo colecten. O traten de coordinar con alguna persona más, con algún colega, con algún estudiante, con alguien que esté disponible y dispuesto para esforzarse en la conservación. A mí me ha tocado estudiar ejemplares de 1800 y pico en muy buen estado de conservación, y eso es gracias al trabajo de técnicos e investigadores de museos de todo el mundo que le dedicaron tiempo a eso, y yo pude avanzar en mis estudios gracias al trabajo de los demás. Entonces es una responsabilidad de todos nosotros darle ese valor a los especímenes, no colectar porque sí, y que esos especímenes colectados tengan ese valor universal para ellos. Gracias por todo. Muchas gracias, Javier. Em, Gracias por esta información tan valiosa. Como que resalto mucho justo esto último que mencionas y que leyendo el capítulo me quedó sonando mucho. Y es justo esta responsabilidad ética que tenemos como colectores, como, o bueno, en nuestra cotidianidad, en cualquier labor que hagamos, pero sobre todo en nuestro quehacer científico, ¿no? y, y en esto de conservar lo mejor posible las muestras y esta responsabilidad que tenemos. Muchas gracias por este recorderis tan conciso y tan, como con tanto énfasis que le das, porque creo que es algo que debemos mantener en las diferentes etapas de nuestro quehacer, desde cómo colectamos, cómo guardamos estos ejemplares, cómo luego manejamos nuestros datos, lo que publicamos, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Javier, por tu contribución, por tu presentación, y esperemos que esta información nos sirva a todos para transitar a colecciones con las mejores condiciones posibles, con lo que tengamos a la mano, y pues para que los ejemplares mantengan esta historia tan bonita que nos pueden contar algunas veces. Entonces, muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con algunas preguntas que han dejado. Recuerden que pueden dejar preguntas sobre la charla de Javier, sobre el contenido que les presentamos del boletín. Y bueno, también si tienen alguna pregunta sobre cómo unirse a la sociedad, también pueden hacer como estos tres tipos de preguntas. Entonces, voy a comenzar justo con una pregunta que es sobre la charla de Javier, que es de Yesenia y es justo, si la acetona no tuviera problemas legales, y se quisiera mantener la coloración lo más natural posible, ¿qué sería mejor, alcohol absoluto o acetona? En mi experiencia, acetona. Ok, ok, ok. Dejamos de usarlo, dejamos de arriesgarnos en las rutas eh, por cuestiones de que la extracción después de ADN y ARN era complicada y, y podía restarle valor científico a los ejemplares. Consideramos que la información de ADN y ARN es superior a la información de la coloración, entonces decidimos cambiar por eso. Ok, vale. Hay otra pregunta de Diogo que dice, si quiero conservar en seco especies que están en alcohol, ¿necesito tomar algún cuidado especial, principalmente para evitar que se deformen? En mi experiencia, si son larvas, no las guardaría en seco, y si son adultos, si estuvieron mucho tiempo en alcohol, va a estar bastante
mal estado el material. Le pondría seguramente un envoltorio interno, y me aseguraría de que las piezas se mantengan bien, pero va a estar bastante complicado ese ejemplar. Ok. Eh, bueno, esta es una pregunta más general. ¿Cuáles son las especies más complicadas de recolectar y cuáles serían los consejos para lograrlo? Me imagino que... Ahí puede estar Enrique también para Ajá, contestar esto. justo eso iba a decir. Acá hay algunos autores de otros capítulos que pueden complementar esta respuesta o dar la respuesta. Sí, había escrito ahí un mensajito, pues sobre todo anisópteros. Según mi experiencia, en especial los más grandes de vuelo potente podrían ser Eschnide. Yo diría que Eschnide crepusculares, eso sí es Mm, muy, muy difícil de colectarlos. Pero aunque no tenemos mucho en el neotrópico, cordúlidos también tienen vuelo muy potente bueno, pues allá en Argentina, en el cono sur, están estos gigantes de Petaluride y que yo ni siquiera los he visto, pero Javier creo que tiene experiencia tratando de agarrar un animal de esos que debe ser muy complicado. ok, ok. Yo le sumaría a los gónfidos, que vuelan muy alto a veces, que es un grupo bastante complicado de colectar. Algunos gónfidos, no todos. Justo acá hay un comentario de José Cuellar. No sé si quieras abrir tu micrófono, José. Sí, ya estoy. ¿Me Ah, escuchan? Listo. ujú. No, es que me hace interesante, como dice el profe Enrique, de los gónfidos crepusculares, porque al menos en esta parte más amazónica y en Colombia, es relativamente sencillo agarrar esnidos crepusculares porque simplemente te haces cerca de una fuente de luz durante esas horas y casi que te llegan solos. Ya, yo diría que obviamente los esnidos son los más complicados, pero sobre todo cuando los estamos buscando a las mayores horas de radiación solar, sobre todo estos grupos como ANAX o Corifaesna o Rinoaesna, que son rápidos y que tienen muy poco como tiempo de percha entre vuelo y vuelo, que son los más difíciles de encontrar, pero es como un tema eh, empírico. Sí, es como una excepción a la regla, porque sí, yo me uno a que son muy difíciles de encontrar. Bueno, Justo en Sí, el manual, justo en el manual hay el capítulo de colecta de adultos. ujú, Tienen el uso de redes malais para intentar atrapar justo este tipo de bichos, ¿no? Entonces, un consejo nuevo por ahí sí, también, que lo pueden leer en el boletín. eso es muy interesante. También se me hace muy interesante que pues, siempre hablamos del tema de las colectas de adultos, pues, por la cuestión física que requiere el colectarlo. Y sería interesante pues, escuchar ahora que estamos aquí con los especialistas, los expertos, que nos contaran cuál creen, así como hay grupos de adultos difíciles de colectar, cuál creen que sea el grupo de larvas, digamos, el grupo que a nivel de larva sea más difícil de colectar en la experiencia de ellos. ¿Qué dice profe Musón, profe Enrique? Enrique, Perdón, me perdí un poquito, Lo que me... me gustaría comentarle, en su Ajá, experiencia, ¿cuál fue el grupo de donatos, pero a nivel de larva, que se le hizo más difícil de colectar? ajá. Yo, mira, la verdad desde un principio yo traté de no trabajar con larvas. Este, y por eso Rodolfo Novello ujú. desde un principio se dedicó al estudio de las larvas. No sabría yo decirte mucho al respecto, pero hay varios grupos que tienes que buscarlos
en hábitats de arroyos muy especializados, por ejemplo, en lugares con rocas donde se acumula debris o acumulaciones de hojarasca, no sé, algunos politoride, tienes solamente los encuentras por ahí, pero mi experiencia con larvas no es tan amplia. Este, no sé si Javier tenga un poco más de experiencia, pero yo siempre he evitado trabajar con estados inmaduros de esquima. Es una decisión bastante inteligente la de Enrique. Eh, Sí, sí. yo no sé si difícil, pero hay larvas que no viven en ambientes muy lógicos de lo que uno esperaba, por lo menos en Patagonia, por ejemplo, larvas de Gonfomacromia, larvas de fenes, que son casi terrestres algunas. eh, bueno, fenes es terrestre, fenes raptor. Entonces a veces encontrar esos ambientes eh, es un trabajo extra y buscar larvas, no sé, de Gonfomacromia debajo de capas de musgo, en lugares de tipo chorrillos, en bosques. Si bien es muy lindo lugar, pero a veces es muy difícil encontrarlas porque ahí la colecta de larvas se hace como la colecta de adultos, es uno a uno que va buscando. En general el resto de las larvas uno pasa un colador, pasa una dinet, pasa algo y encuentra las larvas. Los adultos colectamos como que los cazamos uno por uno, elegimos qué. Eh, en este tipo de larvas que tienen hábitats como más semiterrestres o terrestres, es parecido a lo de los adultos. Buscamos uno por uno y no tanto pasar el colador a ver qué es lo que cae. Ok. Nada más una cosa que recuerdo ahora que comenta Javier. En efecto, hay lugares que donde el colector o donatólogo no visita con tanta frecuencia como los que describió Javier, pero yo aquí también diría, por ejemplo, algunas especies de donatos viven en escurrideros o chorrillos, como dice Javier, que son simplemente paredes húmedas, con una capa muy ligera de agua, donde normalmente nadie va a colectar esos lugares y hay grupos muy interesantes, por ejemplo, las paraflevia. O sea, en escurrideros de agua hay que buscar tanto los adultos y las larvas escondidas en el musgo, como dice Javier, que son hábitats que normalmente no acudimos, pero deberíamos de acudir porque hay grupos muy interesantes. Igual con la fitotelmata, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí. Sí, sí, justo Federico dejó un comentario que dice, en relación a lo que dice Javier, sumaría las larvas que habitan fitotelmata. A veces depende del objetivo del viaje, porque bueno, a veces el viaje es un relevamiento de biodiversidad general y a veces es ir a buscar un grupo particular de donatos que estamos trabajando. Entonces Ujú. ahí se complica a veces. Ok. Muchas gracias. Tenemos un comentario acá que dice, entré un poco tarde, pero ¿hay alguna guía o manual sobre la colecta, preservación y manejo? Sí. Justo hoy estamos haciendo el lanzamiento del manual de métodos en colecta, preservación y manejo de odonata. Bueno, en un par de horas o en unos minutos ya va a estar en la página del boletín. Entonces, pues justo ahí está toda esta información que nos compartió Javier y como que cada uno de los autores en sus temas específicos. Ojalá que lo lean todo, completo. Hay otro comentario de Domínguez que dice, un gusto ver al maestro Enrique, una leyenda en el estudio de Donatos. Saludos. Y... ya respondió el maestro Enrique. Y bueno, no tenemos más comentarios. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y decir algo respecto al lanzamiento del... hay otro comentario. En cuanto a fitotelma, principalmente en bromelias, ¿algún consejo que puedan brindar para colectar las larvas? Yo me he subido a buscar, pero no he tenido mucho éxito.
Yo no colecté nunca larvas en fitotermatas, aunque las describí algunas que colectaba un colega que trabajaba con mosquitos y con fauna de vivía en fitotermata y usaba una especie de chupador de boca muy ancha para sacar todo el agua dentro de la fitotermata y, y ahí salían las larvas. Pero es mi única experiencia. Bueno, en Argentina no hay mucho. Ujú. Sí, en el capítulo 2 de Rodolfo Novelo hay algunos consejos específicos para fitotelmata, por si quieres echarle un ojito, Dari. Bueno, y Ah, les... no, quería hacer un comentario que se me ocurrió hoy, después me olvidé de incluir, Ajá. que me parece importante para todos aquellos que colectan material o que estudian, extraen tejidos de material para hacer estudios genéticos, genómicos. Eh, Muchas veces cuando extraen los tejidos para hacer las extracciones eh, de ADN y de ARN, los ejemplares se pueden llegar a dañar completamente. Eh, o sea, personalmente me preocupa que muchas de las identificaciones, o algunas de las identificaciones, o potencialmente las identificaciones del material de donde se extrajo el ADN, el ARN, que después sirve para hacer una filogenia, para hacer un estudio genómico, genético, haya estado mal hecha y no tengamos ningún reaseguro, ninguna manera de revisar esa identificación. Eh, entonces, a todos aquellos que hagan este tipo de estudios, sería conveniente, una muy buena práctica, que preserven los caracteres diagnósticos de ese ejemplar, terminalia, genitalia, que no van a usar no va a ser necesario para la extracción de ADN o RN, pero que se asegure eso con una colección voucher, con una trazabilidad bien hecha, para si en algún momento falla algo, podamos rever esa identificación. Porque si no va a quedar como que hay una secuencia de ADN de algún gen o de algo, del COI, y va a estar asignado a una especie y esa especie esa asignación está basada en una identificación que no sabemos si es confiable o si fue confiable. No tiene manera de revisarse. Y eso de acá en adelante me parece que puede ser algo eh, muy peligroso, ¿sí? Si no prestamos atención en esas cosas. Nada. Ok, muchas gracias, Javier. Sí, es cierto. Tal Bueno, vez, sí, bueno, me Yesenia. gustaría hacer un comentario respecto a eso. Tal vez como antes no teníamos la costumbre, la práctica de mantener tejido para análisis moleculares, ahora que sí lo tenemos en mente, pues tal vez serviría como guardar un par de patas directamente al alcohol, ¿no? Cuando se colecte. Y al menos ahí ya tienes ADN suficiente para hacer análisis incluso genómicos y no tienes que estar manipulando tanto al ejemplar, ¿no? Entonces yo sugiero eso, ¿no? Separar un par de patitas, las más gorditas para tener buena cantidad de tejido y poder ser certeros con nuestras identificaciones y hacer la trazabilidad, pero ahora con la parte molecular, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y el tema es con especímenes viejos de colecciones viejas, Sí. que a veces se pierde totalmente el espécimen. Ujú. Eh, Nada, eso, Sí, para tener en claro. cuenta. Ujú. Gracias, Javier. Gracias, Yesenia. Bueno, pues en el chat ya no hay más preguntas, pero está abierta la invitación a que si alguien quiere abrir su micrófono para hacer algún comentario, siéntanse en la libertad de hacerlo. Nada más en orden para Sí, escucharnos. yo, pues Enrique. una gran felicitación por la iniciativa de hacer este número especial. Creo que nos motivó tanto a viejos como a jóvenes a contribuir de la mejor manera posible. Nos dio ideas, inclusive, por ejemplo, el capítulo que hicimos nosotros, con Javier, Jenny Lee, Diogo, Cornelio. Cornelio, nos abrió la mente para pensar algunas cosas y felicitaciones por el gran trabajo de la mesa directiva
De veras fue un esfuerzo muy grande y creo que aún no lo he visto, pero creo que va a ser muy valioso sobre todo el volumen. Abrazos. Muchas Gracias, gracias, maestro. maestro. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay una pregunta de Cristian que dice, en relación a estas paticas que mencionó Yesenia, me imagino, ¿cuánto tiempo luego de su extracción es útil este material? Ahí está la respuesta de Olaya. Ah, sí. Excelente. De Y acuerdo. Olaya respondió que bien preservados, idealmente en etanol absoluto y en frío a -20 grados y oscuridad pueden durar años. Entonces, bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, le doy la palabra a nuestra presidenta. Ujú. Gracias, Cata. Muchas gracias a todos. Pues ya nada más para cerrar, un par de, bueno, solo un anuncio. Ahí les voy a compartir otra vez esto. Listo. Bueno, recuerden, tenemos en puerta nuestro Encuentro Sol, que se celebrará en Perú en noviembre. Aparte en fechas, estamos a nada de sacar la siguiente circular junto con Ara y con Emi. Aquí va a haber información acerca de las becas, ya vamos a empezar a recibir los resúmenes, cuáles van a ser los costos, quiénes van a ser nuestros ponentes magistrales, etcétera. Entonces esperen la circular y pues nada, cerrar otra vez haciendo hincapié en que se unan a la sociedad, por favor. Es muy importante para nosotros poder seguir manteniendo esta red, que yo creo que somos de los grupos, de los pocos grupos que existen en Latinoamérica, que somos tan dinámicos y tan unidos y tan movidos, ¿no? Entonces, continuamos con esta tradición, pero solo se va a lograr si se unen a nuestra sociedad. Y nada, pues nos vemos en el próximo seminario, ya sea virtual o en el Encuentro Sol. Muchas gracias a todos.